joven campesina y analfabeta, se convierte en líder militar a los 17 años y condenada por herejía a los 19. ¿Cómo pudo la iglesia que la condenó después proclamarla santa? Hoy te cuento la historia de Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans. Nos vamos a situar a principios del siglo XV. Francia estaba sumida en la conocida como Guerra de los 100 Años contra Inglaterra, que se disputaba en la corona desde 1337. El país estaba partido en dos. Al norte se encontraban los ingleses y los borgoñones, que eran los franceses aliados a la corona de Inglaterra. Y al sur se encuentran los que todavía se mantienen leales a Carlos VII, el heredero a la corona. Desde el Tratado de Troyes de 1420 se va a desheredar al delfín Carlos y se le va a prometer la corona a los ingleses. En medio de todo este caos es que nace Juana de Arco en 1412 en un pueblo que se llama Domremy, que se encuentra al noroeste de Francia, que todavía se mantenían leales al delfín, pero estaban siendo asediados por los borgoñones. Ella, hija de campesinos, crece en una familia muy trabajadora y también muy creyente. De pequeña no va a aprender ni a leer ni a escribir, pero su mamá, que era muy piadosa, le infunde un profundo amor al Padre Celestial y también una devoción enorme a la Virgen María. Cuentan algunos testigos que desde que es muy pequeña, Juana todos los sábados sale a buscar flores a la pradera para hacerle un altar a Jesús. Ella se confiesa y comulga con regularidad y desde muy chica muestra un deseo ardiente y también inocente de llegar a la santidad. A sus 13 años es cuando se descalabra todo, porque Juana, durante un momento de oración en la capilla de Domremy, empieza a escuchar voces. Esas voces ella más adelante las va a poder identificar como las de San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita. Al principio, y como a cualquier niño, a ella le dan miedo y decide guardar silencio, pero las voces se vuelven todavía más insistentes y las premisas eran muy claras. A ella le estaban pidiendo que libere Francia y que corone al rey. Ella más adelante va a contar que puede distinguir que las voces eran de origen divino por la paz profunda que le traen. Y es por eso que ella decide ir con el párroco de esa iglesia y contarle lo que estaban pasando. Que obviamente al principio y con cierta lógica no le creyeron, pero finalmente es un tío el que decide creer en ella y acompañarla a ese pueblo en donde ella decide juntarse con el que era el jefe del ejército. Obviamente cuando llegan al pueblo y ven a una chica que le está diciendo que quiere hablar con él, la va a rechazar, pero tras regresar, Juana logra predecir una derrota que va a tener el ejército de Francia y es ahí cuando el comandante decide, no sé si creer en ella, pero sí sentir que había algo especial, o es que simplemente necesitaban creer en alguien y esta doncella les estaba trayendo algo de esperanza. Es así como la envía escoltada a visitar al delfín. Una vez que llegan al palacio y ella logra pasar inadvertida por las ropas de hombre que le habían puesto y también porque la habían llevado tapada en el carruaje, el delfín Carlos decide ponerla a prueba, por lo que se disfraza como un noble más y decide esconderse entre ellos y poner a otra persona en el trono. Y lo llamativo de esto es que cuando Juana entra, sin conocer la cara, porque no veíamos fotos en esa época, no existían las redes sociales como para conocerlo, ella se dirige inmediatamente a él en el medio de la multitud. Él, obviamente muy desconcertado, decide darle el espacio y el lugar a la joven para ver qué quería. Y esta es una conversación de la que nadie va a saber nada, solamente Carlos y Dios saben lo que Juana le dijo en ese momento. Pero lo que sí sabemos es que Carlos queda impresionado y le envía a ser examinada por teólogos, porque no vaya a ser cosa de nuevo que esta chica en realidad esté loca. 3 días duró el interrogatorio. Los clérigos no van a hallar ningún error doctrinal y declaran que su fe es sincera y que no se opone a nada de la iglesia. Acá es cuando empieza prácticamente la mejor parte, y es que Juana va a pedir una espada que estaba escondida detrás de una capilla del palacio que nadie tenía ni idea, pero cuando la van a buscar esa espada existe y ella la va a tomar como una señal de Dios. Acá y entre paréntesis también había una creencia popular de que iba a ser una doncella la que iba a salvar al pueblo francés de esta guerra. Entonces también el pueblo la empieza a llamar la doncella de Orleans por esto mismo, creyendo que ella entraba dentro de ese estereotipo de mujer heroína. Juana se va a llevar esa espada sabiendo perfectamente que no la iba a portar en combate, entonces también decide llevarse un estandarte con los nombres de Jesús y María y es vestida con armaduras de hombre, obviamente, para poder ir al combate. Es así como en abril de 1429 Juana con sus tropas se va hacia la ciudad de Orleans, que es una ciudad que está asediada hace muchos meses por los ingleses. Juana, sin ninguna formación militar, infunde esperanza entre sus tropas.
Ellos van a contar más adelante que ella todo el tiempo los invitaba a rezar, a que puedan confesarse, a que tengan presente la imagen de Jesús y María, que era por eso por lo que estaban peleando. Es así como el 8 de mayo, que ahora podemos decir que también fue el día de Habemus Papam de León XIV y el día de Nuestra Señora de Luján en Argentina, es el día en el que Orleans es finalmente liberada. Y Juana, por supuesto, se va a convertir en una heroína. Ella decide no quedarse solo con eso y lidera el ejército a otras ciudades que va a ir liberando. Hasta que finalmente logra conducir a Carlos a Reims y el 17 de julio de 1429 es coronado rey. La misión de Juana hasta acá se había cumplido. Y acá es cuando empieza la parte tal vez más indignante de escuchar. Y es que algunos nobles franceses empiezan a desconfiar de las influencias que tenía esta joven sobre el pueblo. Vamos a decir que les molestaba que de pronto el pueblo la quiera tanto. Incluso Carlos, que se dice que desde el principio adoptó la figura de Juana por desesperación, empieza a dudar de ella. Juana todo esto metida en la batalla. Ella quiere seguir luchando. Entonces va frente a Carlos y le dice que con sus tropas ella va a seguir en la batalla. Ya a esta altura Carlos la deja muy de lado porque él prefiere negociar. Y es así como después de una de las batallas donde Juana resulta herida, en mayo de 1430, en plena batalla, Juana es capturada por los borgoñones y luego vendida a los ingleses. Para este momento ya nos estamos trasladando a Rouen, Francia, en donde va a suceder todo el resto de los acontecimientos, como por ejemplo que el rey Carlos se entera de esto que le estaba pasando a Juana y teniendo el poder de salvarla, decide no hacerlo. El juicio contra ella empieza el 21 de febrero de 1431 y es presidido por un obispo pro-inglés. Y aunque el viceinquisidor se opone, el juicio sigue adelante, mientras Juana está encerrada en una celda, encadenada, vigilada constantemente, se le niega asesoría, se celebran sesiones dentro de su celda sin testigos, acusándola de herejía, de brujería, de desobediencia. Y acá lo que más les molestaba a ellos, por vestir ropas de hombre. Nada de todo esto se logra probar en ningún momento del juicio. Ella, en medio del dolor, siempre se mantiene sensata y con mucha agudeza, y teniendo en claro que ella estaba siendo obediente a la voluntad de Dios y en este caso no a la de la iglesia. Finalmente, y como el juicio se estaba extendiendo demasiado y por intereses políticos eso ya no estaba tan bueno, le hacen firmar una abjuración bajo amenaza. Van a contar que luego, cuando ella regresa a su celda, le van a sacar sus ropas femeninas y le van a dejar las de hombre al lado. Y ella, para protegerse de los abusos, decide volver a ponérsela. ¿Y esto qué prueba? Que ella es reincidente. Y es así como por este detalle es que la terminan condenando a muerte. El 30 de mayo de 1431, a los 19 años, Juana de Arco es quemada en la plaza de Rouen. Cuentan que desde la hoguera ella pide que levanten un crucifijo, así puede verlo a través de las llamas, lo que entre paréntesis nos recuerda al incendio de Notre Dame de París, donde la cruz fue lo único que permanecía firme en medio de las llamas. Los testigos afirman también que las últimas palabras de Juana fueron Jesús, Jesús, Jesús. Una vez que termina la guerra y el trono de Francia estaba un poco más estable, Carlos decide empezar a limpiar un poquito su imagen. No solo la madre de Juana y sus hermanos piden justicia, sino que gran parte del pueblo que la había visto morir en la hoguera piden justicia. Es así como el Papa Calixto III es el que va a autorizar el nuevo juicio que se va a dar en Rouen. Se van a recoger más de 100 testimonios de ex soldados que estuvieron con ella, de campesinos, de eclesiásticos, de jueces que habían tenido que ver en el juicio anterior. Si visitan Rouen en algún momento, no solo se puede ver el lugar exacto donde ella la condenan y donde después también la queman en la hoguera, sino que se puede visitar un museo que tiene todo este recorrido de este juicio que fue bastante extenso y uno de los primeros en donde se tomaron nota de todos los testimonios. Además, los habitantes del pueblo se organizaron para poder actuar las escenas de este juicio, por lo que es mucho más dinámico de ver, aunque debo admitir que es un recorrido bastante indignante, porque al final te das cuenta que lo que más les molestaba no era que ella escuche voces, no era que ella diga que está haciendo la voluntad de Dios, sino que podemos ver como a la mayoría lo que más les molestaba es que una joven de 16, 17, 18 años esté vestida de hombre y pueda liderar un ejército. Es así como el 7 de julio de 1456 se anula el fallo del juicio anterior. Se reconoce la injusticia del proceso
viciado por intereses políticos y sin garantías legales, y Juana pasa a ser considerada una mártir de la fe. El tiempo no va a borrar su memoria en los franceses y en 1803 Napoleón la declara como un símbolo nacional. En 1909 el Papa Pío X la beatifica y en 1920 el Papa Benedicto XV la canoniza. Es la única persona condenada por un tribunal eclesiástico que tiempo después fue proclamada santa por la misma iglesia. Y aunque no hace falta seguir adentrándonos en las razones por las que esto sucedió, no queda otra que considerar y ser consciente cómo las miserias humanas son capaces de viciar nuestro propio juicio y engrasar nuestro corazón a tal punto de no disponernos a escuchar la voluntad de Dios. Hoy ella es patrona de Francia, de los soldados, de muchas jóvenes, es una de mis santas favoritas, es la santa que marcó mi adolescencia y su imagen inspira a creyentes y no creyentes por igual. Vieron que siempre escuchamos a alguien que está hablando de una tal Juana de Arco. Su estandarte, su fe, su humildad, su valentía siguen desafiando el tiempo. Santa Juana de Arco nos enseña que Dios elige lo pequeño para confundir a lo grande, que la santidad no depende del poder, del saber o de la edad, sino de la obediencia radical a la voluntad de Dios, que la Iglesia, aunque santa, puede errar y necesita ser cuestionada por su pasado y estar en constante conversión. Así que su ejemplo nos puede ayudar a ser todavía más fieles, más valientes y más santos. Y que si esta historia te gustó, la puedas compartir con tus amigos o quien creas que este tipo de historias le puede interesar. A mí particularmente me encanta y esta historia me fascina, así que gracias por haber llegado hasta este punto del video, se los agradezco un montón y nos encomendamos a ella. Estamos en oración.